Episodio 14. India, el cartucho que derribó un imperio. ¿Cómo se vivía realmente la historia? Hola, soy Tessa y te doy la bienvenida a Días de Entonces, donde cada episodio es una máquina del tiempo. Los hechos que vas a escuchar son reales. Quienes los viven, los protagonistas de nuestra historia, son personas inventadas, gente común como la que de verdad existió entonces. Hoy viajamos al norte de la India, a la primavera de 1857, cuando un imperio que gobernaba a millones de personas empezó a tambalearse, y lo que lo hizo tambalear no fue un ejército, ni una guerra, ni un rey, fue un cartucho de fusil, uno pequeño, de papel, que había que morder. Lo primero que Ishwari pensó cuando su marido llegó a casa aquella tarde no fue que hubiera una guerra, fue que había visto un fantasma. Devan se quedó parado en el umbral, con el uniforme rojo puesto, el fusil todavía al hombro, y una cara que ella no le conocía. Se le había ido el color. Un hombre de piel oscura no palidece como un inglés, pero hay algo en la mirada, un vaciarse por dentro, que ella vio enseguida. Devan miraba sus propias manos, como si no fueran suyas. ¿Qué pasa?, preguntó ella, y él no contestó. Se sentó en el suelo de tierra apisonada de la única habitación que tenían, dejó el fusil a un lado con un cuidado extraño, casi con asco, y se quedó mirando la pared. Quédate con esta imagen, porque en ella empieza todo. Un soldado joven, sentado en el suelo de su casa, incapaz de mirarse las manos. Lo que le habían pedido que hiciera aquella mañana iba a prender fuego, en cuestión de semanas, al mayor imperio de la tierra. Pero, para entender por qué, tengo que llevarte un poco atrás y explicarte tres cosas. ¿Quién era Devan? ¿Qué era aquel cartucho? ¿Y por qué un trozo de papel podía valer más que la vida de un hombre? Mirat, en 1857, era una ciudad de acuartelamiento, lo que los ingleses llamaban un cantonment, un enorme campamento militar permanente, con sus barracones alineados, sus explanadas de tierra roja para la instrucción, sus almacenes, sus caballerizas y, un poco apartado, el barrio limpio y ajardinado donde vivían los oficiales británicos con sus mujeres y sus criados. India no era, todavía, una colonia de la reina de Inglaterra. Esto sorprende a mucha gente, así que déjame que te lo cuente, porque es la raíz de todo. India la gobernaba una empresa, una compañía privada, con accionistas en Londres, que se llamaba la Compañía de las Indias Orientales. Había empezado 2 siglos y medio antes comprando y vendiendo especias, telas, té, y poco a poco, tratado tras tratado, guerra tras guerra, había ido tragándose reinos enteros hasta convertirse en la cosa más extraña que ha existido nunca. Una empresa que gobernaba a 200 millones de personas y tenía su propio ejército. Y ese ejército, aquí está la clave, no era británico, era indio. De cada 10 soldados de la compañía, más o menos 9 eran indios. Se llamaban cipayos, del nombre persa para soldado, y eran hombres como Devan, campesinos, hijos de campesinos, que se alistaban por una paga fija, un uniforme, un fusil y una cosa que en sus aldeas escaseaba tanto como el dinero, el respeto. Un puñado de oficiales ingleses mandaba sobre decenas de miles de ellos. Todo aquel imperio inmenso se sostenía sobre una confianza, la de que los soldados indios seguirían obedeciendo a los pocos hombres blancos que los mandaban. Devan tenía 23 años y estaba orgulloso de su casaca roja. Ishwari lo sabía porque lo había visto cepillarla los domingos con un cuidado que a ella, medio en broma, le daban celos. Se habían casado hacía poco más de un año. Ella tenía 18, unas manos rápidas para el telar y una risa que a él, decía, le arreglaba los días malos. Vivían con casi nada, una habitación, un patio compartido, un fuego. Comían dal, esas lentejas guisadas espesas que huelen a comino y a jengibre y que se te quedan pegadas al cuerpo del día, arroz cuando había, pan plano hecho en la piedra. La paga de Devan era lo que había entre ellos y el hambre, como en tantas casas, como en todas en realidad. Los días de Ishwari tenían la forma tranquila de los días de una mujer joven en un acuartelamiento. Al amanecer,
antes de que el calor apretara, iba al pozo con el cántaro apoyado en la cadera, y allí, mientras el agua subía fresca y con olor a piedra mojada, se juntaba con las otras, las esposas de los cipayos, hindúes y musulmanas mezcladas, que se contaban lo que se cuentan las mujeres en los pozos de todo el mundo, desde que hay pozos. ¿Quién esperaba un hijo? ¿Quién había reñido con su suegra? ¿Qué se decía por los barracones? Luego volvía, encendía el fuego, molía las especias en la piedra, el comino, el cardamomo, esa mezcla que perfuma media India, y cocinaba. Por la tarde tejía. Tenía un telar pequeño, heredado de su madre, y unas manos que volaban, y sacaba unas rupias vendiendo tela en el bazar, entre el griterío de los vendedores, el olor a fritura y a jazmín, el polvo dorado colgando en el aire de la tarde. No era una vida fácil, pero era suya, y era buena, y tenía a Deván. Se habían casado sin conocerse apenas, como se casaba casi todo el mundo entonces, y habían tenido la suerte enorme, la lotería que no le toca a todos, de irse queriendo después. Deván le traía, cuando cobraba, cintas para el pelo que ella no se ponía nunca porque le parecían un despilfarro, y las guardaba en una cajita, y él fingía enfadarse. Por las noches, en la habitación de tierra apisonada, con el candil de aceite chisporroteando, él le contaba cosas del ejército y ella le contaba cosas del bazar, y los dos, sin decirlo, pensaban que dentro de un año habría un niño, y que la vida iba, despacio, hacia arriba. Esa era la felicidad pequeña y entera que un cartucho de papel iba a hacer saltar por los aires. Y para que te hagas una idea de en qué momento del mundo pasaba todo esto, asómate un segundo fuera de la India, a aquel año de 1857, porque el mundo entero estaba en ebullición. En Estados Unidos, ese mismo año, el Tribunal Supremo dictó la tristemente célebre sentencia del caso Dred Scott, que le negó la ciudadanía a un hombre negro por el color de su piel y empujó al país un paso más hacia la guerra civil que estallaría 4 años después. En el Océano Atlántico, 2 barcos intentaban por primera vez tender un cable de telégrafo bajo el agua para unir Europa y América. Aquel verano, el cable se partió y se hundió en el fondo, pero al año siguiente lo lograrían, y de pronto un mensaje que antes tardaba semanas en cruzar el mar iba a tardar minutos. En París, una novela recién publicada, Madame Bovary, escandalizaba en media Francia y sentaba a su autor en el banquillo por indecente, y una crisis financiera se estaba gestando para cruzar el mundo entero antes de que acabara el año. Ese era 1857, un mundo conectándose, tensándose y cambiando a toda velocidad. Y en un rincón de ese mundo, sin que casi nadie fuera lo mirara, un imperio inmenso estaba a punto de tambalearse por un trozo de papel engrasado. Volvamos con Ishwari. Ishwari era hindú, y aquí conviene que sepas una cosa sobre su mundo, porque sin ella no se entiende la tragedia. Para una familia hindú de su casta, ciertas cosas no eran costumbre, eran el eje sobre el que giraba el alma. La vaca era sagrada, no un animal útil, sagrado. Comer de ella, o tocar su grasa, o mancharse con ella, no era como saltarse una dieta, era mancharse por dentro, perder algo que no se recupera fácil, quedar, con una palabra que ellos entendían en el cuerpo, impuro. Y en el barracón de al lado dormía el mejor amigo de Deván, un hombre llamado Karim. Karim era musulmán, rezaba hacia otro lado, ayunaba en otras fechas, y compartía con Deván el rancho, las bromas y las guardias de noche desde hacía 5 años. Para Karim, la vaca no era sagrada, pero el cerdo era lo contrario, impuro, prohibido, intocable. Tocar grasa de cerdo, llevársela a la boca, era para él una ofensa igual de honda. Ishwari conocía bien a Karim, porque Karim comía en su patio más noches de las que no. Era un hombre grande, de risa fácil, que se sabía todas las canciones y ninguna entera. Tenían un cuidado callado, los tres, que a Ishwari le parecía la cosa más natural del mundo, y que hoy, si lo piensas, era casi un milagro. Ella cocinaba sin carne cuando venía Karim, por respeto, aunque en su casa no faltara. Y Karim, cuando traía dulces del bazar musulmán, se aseguraba de que estuvieran hechos con ghee, con mantequilla clarificada, para que Deván e Ishwari pudieran comerlos sin faltar a lo suyo. Se protegían las creencias el uno al otro, sin hablar de ello,
como quien aparta una piedra del camino del amigo. Compartían el pan plano partido con las manos, el dal humeante, el té con especias y leche hervida a fuego lento, sentados en el suelo del patio bajo las estrellas, y discutían de todo menos de Dios, porque en eso, sin pactarlo, habían decidido que cada uno tenía razón por su lado. Un hindú y un musulmán, 5 años de rancho y de guardias compartidas, cuidándose las almas mutuamente. Guárdate esa imagen, porque lo que la compañía estaba a punto de hacer no fue solo insultar a 2 religiones, fue, sin querer, unirlas contra ella. Fíjate en lo que acabo de contarte, porque es diabólico. En aquel ejército, 2 religiones que llevaban siglos recelando la una de la otra, convivían casaca contra casaca. Y había una sola cosa, una sola, capaz de ofenderlas a las 2 a la vez, en el mismo gesto, con el mismo objeto, grasa de vaca y grasa de cerdo, juntas. Recuérdalo, porque eso es exactamente lo que, aquella primavera, la compañía les puso en las manos. La compañía había comprado un fusil nuevo. Se llamaba Enfield, por el pueblo inglés donde lo fabricaban, y era una maravilla de la técnica. Disparaba más lejos y más certero que nada que hubieran tenido antes. Devan lo había tenido en las manos y le había gustado el peso, la madera pulida, el olor al aceite del mecanismo. Un buen fusil es una cosa hermosa para un soldado, aunque sirva para lo que sirve. El problema no era el fusil, era la munición. Para disparar aquel fusil hacía falta un cartucho, un tubito de papel grueso, encerado y engrasado, para que resistiera la humedad, que llevaba dentro la pólvora y la bala, y para cargarlo, el soldado tenía que hacer un gesto rápido, mecánico, que había repetido 1000 veces en la instrucción. Se llevaba el cartucho a la boca, arrancaba el extremo de un mordisco, escupía el papel, vertía la pólvora por el cañón y empujaba la bala con la baqueta. De un mordisco, con los dientes, con los labios. Y aquí llega el rumor. No se sabe quién lo dijo primero. En un campamento con miles de hombres, las cosas corren como el fuego por la hierba seca. Empezó a decirse, de barracón en barracón, de guardia en guardia, que la grasa con que untaban aquellos cartuchos nuevos estaba hecha de sebo, de grasa animal, y no de cualquier animal, de vaca y de cerdo. Piensa un momento en lo que eso significaba para Devan. Para cargar su fusil, para hacer su trabajo, para cobrar su paga, tenía que llevarse a la boca, cada vez, grasa de vaca. El animal sagrado, tenía que morderla, tragarse su sabor, mancharse los labios con lo más impuro que existía para él, y para Karim el mismo mordisco significaba grasa de cerdo, la misma condena por el otro lado. Un solo objeto, un cartucho de papel encerado, más pequeño que un dedo, y con él la compañía le estaba pidiendo a cada uno de sus cipayos que renunciara a lo más sagrado que tenía, varias veces al día, o que desobedeciera. No era una orden militar, era, sin que los ingleses lo entendieran del todo, una orden de condenarse. Devan aguantó unos días sin decir nada en casa. Ishwari lo notó en cosas pequeñas. Comía menos, dormía peor, se quedaba callado a media frase mirando la lámpara de aceite, como si la lámpara tuviera respuestas. Una noche se lo sacó ella. Estaban en el patio con el calor pegajoso de antes del monzón, ese aire espeso que no corre, que huele a polvo y a estiércol seco y a jazmín del arbusto del vecino, todo mezclado. Se oían grillos, se oía, muy lejos, una corneta inglesa marcando el toque de queda. «Nos han enseñado el cartucho nuevo», dijo Devan en voz baja, «para el fusil nuevo. ¿Y? Dicen que la grasa es de vaca», hizo una pausa larga. «Y de cerdo». Ishwari no dijo nada. No hacía falta. Los dos sabían lo que eso quería decir. «A lo mejor es mentira», dijo ella al fin. «Los rumores...» «A lo mejor», dijo Devan. «Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si lo muerdo y si lo era? Ya está hecho. No se deshace». Se miró las manos otra vez, ese gesto suyo de aquellos días. «Karim dice que no lo va a morder, que antes lo fusilan. Y aquí, escúchame, porque pasó algo que a mí me parece lo más grande y lo más terrible de toda esta historia. Los oficiales ingleses, cuando vieron el problema, ofrecieron una solución que a ellos les pareció razonable. Dejarían que los cipayos se engrasaran ellos mismos los cartuchos, con grasa vegetal, con cera de abeja, con lo que quisieran. Problema resuelto, pensaron, pero era tarde, porque el daño no estaba en la grasa, el daño estaba en lo que el rumor había destapado,
La sospecha, que muchos cipayos llevaban años tragándose en silencio, de que a la compañía no le importaban sus dioses, ni sus castas, ni sus almas, de que, en el fondo, aquellos amos de piel blanca querían, poco a poco, convertirlos a todos y borrar lo que eran. El cartucho no encendió la rebelión. El cartucho fue la prueba, pequeña y grasienta, de una traición que sospechaban desde hacía mucho. Ofrecerles ahora engrasarlo ellos mismos era como pedir perdón por una bofetada, preguntando de qué mano la preferían. «Devan», dijo Ishwari, y le cogió la cara con las dos manos. «Prométeme una cosa. Pase lo que pase, no muerdas ese cartucho. Prefiero un marido pobre a un marido sucio». Devan se lo prometió, y por un momento, en aquel patio que olía a jazmín, los dos creyeron que con no morderlo bastaría. No iba a bastar. Nunca basta. Lo que Devan e Ishwari no sabían, aquella noche del patio, es que a cientos de kilómetros, cerca de Calcuta, en un acuartelamiento llamado Barakpor, un hombre ya había cruzado la línea por todos ellos. Se llamaba Mangal Pandey. Existió de verdad. Era un cipayo, como Devan, y una tarde de finales de marzo, medio fuera de sí, entre la rabia y las drogas que había tomado para atreverse, salió a la explanada con el fusil cargado y llamó a sus compañeros a levantarse contra los ingleses. Hirió a 2 oficiales. No lo siguió casi nadie, no aquel día. Lo apresaron, lo juzgaron y lo colgaron a principios de abril. Podrían haberlo dejado ahí, como un loco suelto, pero no. Los ingleses, para dar ejemplo, castigaron a todo su regimiento, lo disolvieron, humillaron a hombres que no habían hecho nada, los mandaron a casa despojados de su honor, y su nombre, Pandey, empezó a correr por la India de boca en boca como una chispa buscando pólvora. En Mirat, esa pólvora eran 85 hombres, 85 cipayos. Un día de principios de mayo, se negaron a coger los cartuchos en la instrucción. Ni siquiera los del fusil nuevo, ojo, cartuchos viejos, de los de siempre. Ya daba igual lo que tuvieran dentro. Se negaron por lo que el gesto significaba, y los ingleses, en vez de entender el tamaño de lo que tenían delante, hicieron lo que mejor sabían hacer: castigar. Ishwari estuvo allí. Fue con las otras mujeres del acuartelamiento, empujada por un presentimiento, y vio algo que no se le borró jamás. En la gran explanada de tierra roja, bajo un sol que caía a plomo, formaron a todo el ejército de Mirat para que mirara, y sacaron a los 85, uno por uno, delante de todos. Un herrero les remachó grilletes de hierro en los tobillos, con el yunque y el martillo sonando en el silencio, clang, clang, un sonido que Ishwari sentía en los dientes. Les arrancaron las casacas rojas de la espalda. A hombres de 40 años, con hijos, con medallas algunos, los dejaron en camisa, encadenados, en el polvo, y los condenaron a 10 años de trabajos forzados, por no querer morder un cartucho. Devan estaba en la formación, firme, obligado a mirar, con su casaca todavía puesta. Ishwari le buscó la cara entre las filas y la encontró, y lo que vio en ella no era miedo, era otra cosa. Era la cara de un hombre a quien acaban de enseñarle exactamente lo que vale para sus amos. Mientras los arrastraban a la cárcel, encadenados, algunos de los viejos cipayos lloraban y les gritaban a sus compañeros de las filas: ¿vais a dejar que nos hagan esto? Y esa noche, en los barracones de Mirat, casi nadie durmió. Ishwari tampoco. Devan no volvió a casa a la hora, ni a la siguiente. Aquellos días, entre la humillación de los 85 y lo que vino después, fueron los más largos de la vida de Ishwari, y los recordaría siempre por una sensación física, la de estar viviendo dentro de algo que va a estallar y no saber cuándo. Como cuando el cielo se pone amarillo y quieto antes de la tormenta de monzón, y los pájaros callan, y el aire se espesa, y todo el mundo mira hacia arriba, sabiendo que el agua va a venir, pero sin saber a qué hora. El acuartelamiento entero estaba así. Los hombres hablaban en voz baja y se callaban cuando pasaba un oficial. Corrían mensajes que nadie había escrito, que en tal regimiento se habían negado también, que en tal otro habían quemado los cartuchos, que venían tropas inglesas de fuera, que no venían, que iban a desarmarlos a todos, que iban a colgarlos. En los pozos, por la mañana, las mujeres ya no se contaban chismes del bazar, se contaban miedos. Una vieja musulmana, que había visto muchas cosas, le dijo a Ishwari, sin que viniera a ir a cuento, mientras sacaba agua: «Hija, cuando a los soldados se les quita el honor,
se les da algo peor a cambio, no tienen nada que perder. Y siguió sacando agua como si no hubiera dicho nada. Karim vino una noche al patio, no se sentó, se quedó de pie, grande y serio, sin su risa, dándole vueltas al gorro entre las manos. Devan y él hablaron aparte, en voz baja, y Ishwari, aunque no oía las palabras, entendía la música, la de dos hombres decidiendo algo de lo que no se vuelve. Antes de irse, Karim hizo una cosa que a Ishwari le puso los pelos de punta sin saber por qué. Se acercó a ella, juntó las manos y le dijo, muy serio, «Cuida de ti». No, cuida de Devan, cuida de ti, como quien ya no cuenta con estar para cuidarla a él. Esa noche Ishwari le pidió a Devan otra vez que no hiciera nada, que se quedara en casa, que huyeran incluso aunque no tuvieran a dónde, y Devan la abrazó en la oscuridad y no le prometió nada, y ese silencio le dio a Ishwari más miedo que cualquier grito, porque un hombre que no te promete que va a quedarse es un hombre que ya sabe que se va. Fue el domingo 10 de mayo. Al caer la tarde, con el calor todavía subiendo del suelo, empezó. Nadie lo planeó del todo, estalló, más que empezar. Corrió el grito por los barracones, corrió el humo, corrió el disparo. Los cipayos de Mirat se levantaron, rompieron la cárcel, liberaron a los 85 de los grilletes y volvieron sus fusiles nuevos, aquellos Enfield preciosos, contra los oficiales que se los habían dado. Fue una noche terrible, y no te la voy a adornar. Hubo furia acumulada durante años, y la furia, cuando revienta, no distingue. Murieron oficiales ingleses. Murieron también sus mujeres y sus hijos, en sus casas ajardinadas del barrio limpio, y eso es una mancha real de aquella noche que no se puede lavar contándola de otra manera. La violencia llama a la violencia, y lo que se sembró aquella tarde se iba a cobrar, del otro lado, multiplicado por 10. Pero eso viene después. Ishwari vivió aquella noche desde su patio, abrazada a la pared, oyendo los disparos, el galope, los gritos en dos idiomas, viendo el cielo ponerse naranja por los incendios. No sabía dónde estaba Devan. No sabía si estaba matando, o muriendo, o huyendo. Rezó a sus dioses, a los mismos que un cartucho había querido ensuciar, y esperó. Devan volvió de madrugada, sin casaca roja, la había tirado, traía el fusil, la cara tiznada, un corte en la ceja y los ojos de alguien que ha cruzado un río y sabe que no hay vuelta. Se paró en el umbral, igual que la primera tarde, pero ya no miraba sus manos. «Nos vamos», dijo, «todos, a Delhi». «¿Por qué a Delhi?», preguntó ella, recogiendo lo poco que tenían en un hato. Y Devan dijo un nombre que Ishwari no había oído en boca de un soldado con aquel temblor, con aquella esperanza absurda y enorme. «Porque en Delhi está el emperador. Déjame contarte quién era el emperador, porque es uno de los personajes más tristes y hermosos de toda esta historia. Y existió de verdad. Se llamaba Bahadur Shah Zafar. Tenía 82 años. Era el último de la dinastía mogol, aquella estirpe de emperadores musulmanes que 300 años atrás había construido el Taj Mahal y había gobernado casi toda la India desde tronos de mármol y oro. 300 años. Y todo aquel poder inmenso se había ido apagando, reinado tras reinado, hasta quedar reducido a aquel anciano. Porque Zafar ya no gobernaba nada. La compañía le pasaba una pensión y lo tenía encerrado, con todos los honores, en su palacio de Delhi, el Fuerte Rojo. Era un emperador de adorno. Su verdadero imperio, a esas alturas, eran sus versos, porque Zafar era, sobre todo, un poeta. Uno grande, de los que la India todavía recita. Escribía sobre la pérdida, sobre el tiempo, sobre lo que se va y no vuelve, sin saber que estaba escribiendo, sin querer, su propio final. Y a las puertas de aquel anciano poeta, aquella primavera, empezaron a llegar los cipayos, cientos, miles, de Mirat, de otros acuartelamientos, en tromba, cubiertos de polvo, gritando su nombre. Le pedían una cosa, que fuera su emperador, que bendijera el levantamiento, que un motín de soldados se convirtiera, con su nombre al frente, en algo mucho más grande, la guerra de la India por volver a ser suya. Zafar tenía 82 años y no quería ninguna guerra. Sabía, mejor que aquellos jóvenes furiosos, cómo iban a acabar. Pero era el símbolo que hacía falta, la última corona que quedaba en pie. Y al final, medio empujado, medio conmovido, dio su bendición.
Y ese fue el momento, escúchame, en que un motín por un cartucho se convirtió en la mayor rebelión que el Imperio Británico tuvo que aplastar jamás. No la encendió el cartucho, la encendió lo que un anciano poeta representaba, la memoria de una India que había sido dueña de sí misma. Devan e Ishwari caminaron hacia Delhi con miles de personas, en el polvo y el calor, con la sensación imposible y embriagadora de que, por una vez, la historia iba a cambiar de bando. El camino fue duro. Iban a pie, bajo un sol que resquebrajaba la tierra, en la antesala del monzón, cuando el aire pesa como una manta mojada. Ishwari caminaba con el hato a la espalda y los pies llagados, entre mujeres, niños, viejos, carros, cabras y hombres con fusiles robados que ya no eran soldados de nadie, más que de sí mismos. Karim iba con ellos, se había quitado la casaca igual que Devan. De noche dormían al raso, junto a hogueras pequeñas, y se oía a la gente rezar en dos lenguas distintas al mismo cielo, y a Ishwari, que nunca había salido de Mirat, aquel río de gente le parecía a la vez aterrador y sagrado. Cuando por fin apareció Delhi en el horizonte, con las murallas rojas del fuerte y las cúpulas de la gran mezquita temblando en el calor, la multitud se puso a gritar de una manera que Ishwari no olvidó. No era un grito de guerra, era más raro, más hondo. Era gente que llevaba generaciones agachando la cabeza y que por un instante creía que iba a poder levantarla. Entraron en la ciudad en tromba, entre el humo y el polvo y el olor a caballo y a especias del gran bazar, y avanzaron hacia el fuerte rojo, hacia el palacio del emperador, apretados unos contra otros, llorando muchos sin saber por qué. Ishwari alcanzó a ver, de lejos, un momento, una figura menuda y anciana asomada a un balcón de piedra rosa. El emperador, el último mogol, un viejo poeta de 82 años mirando a un mar de gente que gritaba su nombre y le pedía que los salvara. Y Ishwari, que no entendía de política ni de dinastías, sintió que se le encogía el pecho, porque hasta ella se dio cuenta, en aquel instante, de que aquel anciano tenía la cara de alguien que ya sabe el final de la historia. Duró poco. No te voy a contar la guerra entera, porque fue larga y atroz, y el horror repetido no enseña nada. Te cuento lo que hace falta para entender el final. Los cipayos eran muchos, pero no tenían un plan, ni un mando único, ni cañones suficientes, ni un país entero detrás. Muchas regiones de la India ni se movieron, y enfrente tenían al imperio más poderoso del mundo, que trajo tropas de todas partes, y que, pasado el primer susto, respondió con una frialdad y una crueldad que helaba la sangre. Ishwari vivió el asedio de Delhi desde dentro, y fue un infierno lento. Los ingleses cercaron la ciudad y la fueron estrangulando. Llegó el monzón, y con él las fiebres, llegó el hambre, porque una ciudad llena de golpe de miles de refugiados y de soldados no tenía cómo alimentarse. Ishwari pasó semanas midiendo puñados de arroz, hirviendo agua turbia, oyendo el retumbar de los cañones ingleses acercándose calle a calle. Devan salía a combatir a las murallas y ella no sabía, cada mañana, si aquella era la última vez que le veía la cara. Aprendió el sonido de los distintos cañones, aprendió a dormir con ese sonido, aprendió, sobre todo, esa cosa terrible que aprende la gente en las guerras, que el heroísmo dura una tarde, pero el asedio dura meses, y que lo que de verdad mata no es la batalla, es el hambre, el tifus y la espera. Delhi cayó tras un asedio brutal, y cuando los ingleses recuperaron el control, se cobraron aquella noche de Mirat con intereses. Hubo pueblos enteros arrasados, hubo represalias que todavía cuesta leer. A muchos cipayos capturados los ejecutaron de una manera pensada para aterrorizar y para profanar. Los ataban a la boca de un cañón y disparaban, de modo que no quedara cuerpo que incinerar ni enterrar según su fe. Con la muerte les quitaban también la otra vida. Fuese un castigo diseñado para romper no solo hombres, sino creencias. Al viejo emperador, a Zafar, lo sacaron de su fuerte rojo, lo juzgaron y lo mandaron al exilio a Rangún, en Birmania, lejísimos de su tierra. A sus hijos los mataron. Murió unos años después, viejo y roto, en una casa que no era suya, en un país que no era el suyo. El último emperador mogol, heredero de 300 años de esplendor, no tiene ni una tumba señalada como es debido. Con él se acabó,
de verdad y para siempre, la dinastía, y la Compañía de las Indias Orientales, aquella empresa monstruosa que gobernaba a 200 millones de personas, también se acabó, porque a Londres le entró el pánico. Se dieron cuenta de que no se puede gobernar un subcontinente con una empresa de accionistas y un ejército de hombres a los que desprecias. Así que la reina Victoria disolvió la compañía y en 1858 la corona británica tomó el mando directo de la India. Nació entonces lo que los libros llaman el Raj, casi un siglo de gobierno directo de Inglaterra sobre la India, que no terminaría hasta 1947, cuando la India, por fin, fue independiente. Y Devan y Ishwari, de ellos ya lo sabes, la historia no guarda registro, porque son de ficción. Deja que te cuente lo que quiero que te lleves, y luego te separo con toda claridad lo cierto de lo inventado. Aquella primavera hubo miles de Ishwaris, mujeres jóvenes en los acuartelamientos, que vieron a sus maridos volver sin casaca y partir hacia una esperanza que no llegó. Muchas los perdieron, otras sobrevivieron y contaron a sus nietos, en voz baja, que hubo un año en que la India casi se levanta y que todo empezó por una cosa tan pequeña como un cartucho que un hombre honrado no quiso morder, porque esa es la lección incómoda de esta historia, y vale la pena decirla despacio. Los imperios no suelen caer por sus grandes enemigos, se agrietan por sus pequeños desprecios. Un imperio que gobernaba a 200 millones de personas se tambaleó porque no se molestó en preguntar de qué estaba hecha la grasa de un cartucho, porque asumió que sus soldados obedecerían siempre, que sus dioses no importaban, que se podía humillar sin coste. Quien manda sobre mucha gente y la desprecia un poco cada día, está fabricando, sin saberlo, el día en que esa gente diga basta, lo que es verdad y lo que imaginé. Todo lo que te he contado del levantamiento es verdad. Es verdad que la India de 1857 no la gobernaba la corona británica, sino una empresa privada, la Compañía de las Indias Orientales, con su propio ejército formado en su enorme mayoría por soldados indios, los cipayos. Es verdad el fusil Enfield y su cartucho de papel engrasado que había que rasgar con los dientes. Es verdad el rumor de que la grasa era de sebo de vaca y de cerdo, ofensivo a la vez para hindúes y para musulmanes. Y es verdad que los oficiales, tarde, ofrecieron dejar que los cipayos engrasaran ellos mismos los cartuchos, sin conseguir apagar la desconfianza. Es verdad, Mangal Pandey, el cipayo que se levantó solo en Barakpur en marzo y fue ejecutado. Es verdad que en Mirat 85 cipayos fueron condenados a 10 años y humillados públicamente, encadenados y despojados de su uniforme ante todo el ejército, y que aquello desencadenó el levantamiento del 10 de mayo de 1857, con su noche de violencia en la que murieron oficiales británicos y también sus familias. Es verdad que los sublevados marcharon a Delhi y proclamaron emperador a Bahadur Shah Zafar, el último mogol, un anciano de 82 años y gran poeta cuyo poder real ya era casi nulo, y que su bendición convirtió un motín en una gran rebelión. Es verdad la durísima represión británica, incluidas las ejecuciones de cipayos atados a la boca de cañones. Es verdad que Zafar fue depuesto y desterrado a Rangún, donde murió, y que con él acabó la dinastía mogol. Y es verdad que la rebelión llevó a la disolución de la compañía, ya que en 1858 la corona británica asumiera el gobierno directo de la India, el Raj, que duraría hasta la independencia de 1947. De Ishwari y de Devan, en cambio, la historia no guarda registro, porque son de ficción. Tampoco de Karim, pero cipayos que se debatieron entre su paga y su fe, y esposas que les pidieron que no se mancharan el alma, y amistades entre un hindú y un musulmán, rotas o soldadas por aquel año, las hubo a miles. Esa rebelión la hicieron personas comunes con un fusil que no querían morder, y de casi ninguna sabemos el nombre. Todavía hoy, en la India, a aquel año de 1857, muchos lo llaman la Primera Guerra de Independencia. Tardaron 90 años más en conseguirla, pero la empezó, sin saberlo, un soldado que prefirió su alma a su paga. Esos son los días de entonces, los días en que las personas comunes vivieron los momentos extraordinarios.
Yo soy Tessa y te espero en el próximo viaje. Si te ha gustado, suscríbete, que hay una historia nueva cada semana. Y cuéntame en los comentarios a qué época quieres que viajemos la próxima vez.